Estás subiendo, sigues subiendo, oh no, te acabas de meter mal. Crypto, blockchain, metaverse. Así es el mundo en el que ahora me ves. Pero no fue siempre así, antes no sabía ver. Bear market a la vista y yo sin internet. NFT, NFT, soy un NFT, desentérate. NFT, NFT, soy un token no fungible, en tu wallet es posible. Militantes del saber. Bueno, ha llegado el día donde toca hacer el last dance, el último baile de este gran ciclo de entrevistas, de este queridísimo podcast que hemos dado en llamar La Última Frontera. Este es el último programa, pero no es el final, sino que seguramente reencarnaremos en otros formatos, en otros medios, en otros lugares, pero es el programa final de este ciclo que hemos hecho con tanto cariño, con tanto amor en Filonews, a quien le estoy eternamente agradecido, a todo el equipo de Filo, a todo el staff, a todos los técnicos, a todos los productores, a todos los que ayudaron a hacer un lugar donde venimos a hablar de tecnología, de su inmenso potencial y de su aplicabilidad en la Argentina, de la Argentina para el resto del mundo. Y el día de hoy tenemos una charla con un invitado muy especial, que no tengo dudas que va a dar mucho que hablar. Una entrevista muy, muy potente la que se viene, donde iremos en profundidad en esta cruza de temas que atraviesan a la Argentina y que atraviesa el campo tecnológico, el campo cognitivo. Como siempre, quiero agradecer a nuestros amigos de Ciudadanía, el Instituto de Innovación Digital, que nos apoya semana a semana, que nos permite hacer este programa, donde van a poder encontrar en @ciudadan_ia todos los elementos para poder entender cómo usar tecnología para mejorar la cosa pública. Recomendamos mucho sus informes y sus reportes. Y bueno, ahora sí, arrancamos la entrevista. Juan Grabois. Gracias, Santi. Gracias por el libro. Me estoy hojeando recién. Podemos seguir el índice si querés para charlar. Ah, bueno. El índice. Te va a gustar. Vamos a estar 4 o 5 horas, ¿no? Yo Pero feliz. Ya solamente viendo los títulos son cosas de las que hay que hablar. Así que lo voy a leer con mucha atención. Me gustó mucho, hace poco estuviste en lo de Tomás Rebord, hiciste una divordial, gentileza de Tomás que te dio ese espacio, y para mí fue como, tenés esta cuestión, esta cosa que de todo lo que uno ve en la conversación pública política argentina, no hay nadie que entienda lo que está pasando con la cuestión tecnofeudal, con el avance tecnológico, con la inteligencia artificial, con las cuestiones geopolíticas que circundan a eso, con los desafíos que hay dentro de Estados Unidos con relación a eso. Entonces se me ocurrió arrancar hoy preguntándote cómo te llevas vos con la IA. ¿Cómo la llevas? A ver, tengo, como todos en este momento, una relación muy bipolar. Porque, por un lado, La usás. pero desde luego, la uso muchísimo y además... Y ella te usa a vos. Total. Es como la canción Sweet Dreams, ¿viste? Sí. Everybody's looking for someone. Eurythmics. Hay alguien que... bueno, eso, hay con la inteligencia artificial esa relación tóxica. No, yo soy docente y de la Facultad de Derecho. Hace poco salió una noticia de que un abogado mandó fruta en un escrito con citas inexistentes de las alucinaciones de la inteligencia artificial. Y hay como una actitud muy reaccionaria, muy conserva en la docencia, de decir, no uses inteligencia. No, papi, tenés que aprender a usarla y aprender a usarla sin que eso te robe el alma y te robe la capacidad de razonar. Porque las cosas van a pasar, nos gusten o no nos gusten. Entonces sí, yo utilizo ese pedacito de la inteligencia artificial al que tenemos acceso las mayorías, que es modelos de lenguaje. No es la única inteligencia artificial que hay, como vos seguramente hayas explicado. Y al mismo tiempo voy viendo algunas tendencias. Por ejemplo, vos viste que en los últimos 3 o 4 meses, después de darte una respuesta, te pregunta, ¿querés que te cuente un poco más sobre este tema? Siempre al final te tira una para que le sigas preguntando, Sí, ¿no? ya empieza el mecanismo de recompensas adictivo. Exacto. Y yo ya me vuelo qué es lo que viene después. Propaganda. Debe ser, de nuevo, una especie de lumpenización de algo que venía por un lado, que como no consigue inversión fuerte, y veo que hay un tema ahí, no consigue la inversión suficiente para desarrollarse al nivel que digamos, sus mentores lo quieren desarrollar, veo que está yendo hacia una lumpenización, que va a empezar a trabajar con los mismos mecanismos adictivos de las redes sociales y que
es parte del gran problema de la época, que es la cuarta revolución industrial. Pues yo creo que cuando hablamos de revolución digital hay que ampliar el concepto. Pues no es solamente digital, hay elementos físicos que son fundamentales y eso tiene que ver con la geopolítica que mencionabas vos. Es decir, los transistores se siguen haciendo con materia física. Digamos, la nube no es una nube, es un data center. Son cosas tangibles como esta mesa o como este termo. Entonces, la revolución industrial 4.0 incluye un elemento digital de software, pero fundamentalmente hay un tema que tiene una materialidad muy, muy grande. Entonces, bueno, tengo esta ambigüedad que tenemos todos. Veo que si no se gestiona, como decía en la primera encíclica sobre la revolución industrial del Papa anterior, del León XIII, el anterior en el nombre, no este, si eso no se gestiona, si no hay una gestión humana de eso, va a terminar incumpliendo sus promesas optimistas. Tal vez no cumpla sus distopías, pero las promesas optimistas que eso trae, de las que vos hablas mucho, y yo tiendo a pensar de que con una intervención del ser humano adecuada, todo el desarrollo de esta cuarta revolución industrial, que es producto no de que hay 4 o 5 genios, sino de generaciones y generaciones de laburantes, de científicos, millones y millones de personas en todo el mundo que aportaron su granito de arena. Sí, para llegar a este punto. construyen sobre el hombro de gigantes, como decía Newton. Exactamente. Enanos que construimos sobre los hombros de los gigantes. Bueno, en eso estamos, ¿no? León XII era, o sea, el León previo, ¿no? Tenía una cuestión de la doctrina social de la iglesia y de la mirada hacia los trabajadores en plena ebullición de la revolución industrial. Claro. O sea, lo interesante de lo que está pasando es que León XII escribió la primera encíclica que se llama Rerum Novarum, que quiere decir sobre las cosas nuevas. ¿Y qué era la cosa nueva? Interesante. La segunda revolución industrial, ¿no? O sea, el maquinismo. La máquina más la electricidad, que empieza a generar un salto de la productividad brutal. Pero el Papa León XIII no habla sobre el maquinismo. Habla, el subtítulo, la situación de la clase trabajadora. Es decir, porque cuando hay una revolución industrial se puede ver desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista del centro, ¿no? Vamos a decir de Silicon Valley, y desde el punto de vista de las periferias, ¿no? Desde el punto de vista de Villa Fiorito. Las dos cosas están relacionadas. Y el Papa anterior, o sea, el León anterior, no el Papa anterior, estamos hablando de fines del siglo XIX, sobre las cosas nuevas. Y este Papa toma el mismo nombre, en gran medida, porque tiene que hablar de las Rerum Novarum del siglo XXI. Tiene que actualizar desde la perspectiva teológica, desde la perspectiva del significado de la religión, de Dios y del ser humano, una perspectiva cristiana, pero que es importante para cualquier ser humano cómo relacionamos lo que está pasando en el desarrollo tecnológico productivo con lo que somos, con las grandes preguntas que existen desde que el ser humano se hace preguntas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Qué va a pasar el día que me muera? O sea, siguen siendo las mismas preguntas y muchas veces lo que guía las acciones son esas preguntas. Entonces, este Papa es, bueno, Rerum Novarum 4.0, una cuarta revolución industrial, ¿no? Pues ya pasamos. Ayornado. Y claro, ahora ya pasamos la robótica, ahora inteligencia artificial aplicada, neurotecnología, es decir, son todas cosas que ya están sobre la mesa y, bueno, el blockchain, o sea, las criptomonedas, son cosas que están sobre la mesa y que se pueden ir para un lado, se pueden ir para el otro, y de eso depende la agencia humana. Eso no va a pasar por ósmosis, digamos, ¿no? O por un orden espontáneo. Ahí va a haber decisiones políticas, en el sentido profundo de la palabra, de seres humanos de carne y hueso, como vos y yo, en las que seres humanos de carne y hueso, como vos y yo, queremos intervenir. ¿Cómo lo percibís a León XIII? O sea, yo creo que muchos de nosotros, al menos tímidamente, los que miramos la iglesia desde afuera, o al menos no comprendemos la interna papal, lo vemos como un continuador de Francisco, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Porque tuviste tanta relación con Francisco y que Francisco con Fratelli Tutti, Laudato Si, tenía una mirada de conciencia social muy fuerte, entendiendo los tiempos tecnológicos que corren también. Francisco, que es algo que no se ha apreciado correctamente desde la Argentina, un Una poco tragedia. porque nadie es profeta en su tierra, un poco de eso hay, un poco por cómo somos de envidiosos los argentinos de cualquiera de nosotros que le va más o menos bien, digamos, ¿no? En cualquier ámbito. Esa anarquía donde cualquiera que levanta la cabeza, Sí. ¡za! Y hay que traerlo a nuestro barro, entonces si le mando un rosario a tal y si es amigo de tal y Claro. cualquier pelotudez, en vez de leer las cosas que dice o profundizar un poco en su pensamiento.
fuera de la Argentina, Francisco es un hombre, una figura de un enorme carisma, ¿no? La palabra carisma también es una palabra de raigambre religiosa. No creo que sea la característica de León. Es decir, Sí, está Francisco es bien. ultra, recontra, archi, conocido y querido. Sí, León no va a hacer eso. León, yo le veo otras características, Mm. ¿no? Creo que el Papa, que Francisco, está contento con que sea León el Papa, porque sigue, es verdad, con una línea donde la justicia social está en el centro, que es esta cosa que nos pone de alguna manera en las antípodas del pensamiento de Javier Milei y de estos falsos libertarios, pues esto no tiene nada que ver con la libertad, que dicen que la justicia social es un pecado mortal. Hay una contradicción radical en términos de raíz, ¿no? Filosófica entre los que creemos en la justicia social como una virtud y los que creen en la justicia social como un pecado. Hay una contradicción de raíz. Y yo creo que este Papa va a seguir con la línea de justicia social y va a tratar de abordar problemas que creo que lo va a hacer desde las dos dimensiones, desde los centros, donde hay discusiones que van desde la idea de aplaudir tu conciencia a un sistema informático y simular tu humanidad, ¿no? El transhumanismo. Claro, una inmortalidad artificial. Inmortalidad para ateos. Exactamente, inmortalidad para ateos. Bueno, por eso es un... está muy bien definida, inmortalidad para ateos, me gusta. Y también de cómo esto repercute en las periferias, porque si no se gestiona bien, esto, a ver, es como, vos conocés la historia de la franja de Alsina. No. Cuando había una discusión entre Roca y Alsina sobre qué hacer con los indios que venían y nos robaban las vacas. ¿No? Así, no, bueno, olvidémonos de la preexistencia de los pueblos originarios en el territorio argentino, cosa que está receptada en la Constitución, pero bueno, vamos a ponernos en la mentalidad de la época. En la mentalidad del criollo o del español, ¿no? Del español acriollado. ¿Qué hacemos con esto? Y Roca decía, bueno, hay que cortar la cabeza a todos, que fue la perspectiva que finalmente triunfó. El Alsina tenía una un poquito más civilizada, que tampoco era muy maravillosa, pero era más civilizada, que era, vamos a hacer una especie de zanja, ¿no? Desde la cordillera hasta el Atlántico. Entonces, de ahí para abajo es de ellos, de acá para arriba es nuestro. Bueno. A ver, la cuarta revolución industrial puede convertirse en una especie de franja de Gaza para grandes mayorías de la población, en una zanja de Alsina. Y eso va a terminar mal. Guetos de inteligencia y de acceso a recursos y de exclusión, sí, absoluta. Y de exclusión y marginalidad. Porque la tendencia natural, si se quiere, como la fue la tendencia del maquinismo, la tendencia del capitalismo como lógica, no como modo de producción, como lógica de maximización de la ganancia, es decir, es la lógica que hay ahí atrás. La tendencia natural es a la explotación y a la exclusión de lo que no es explotable. Cuando algo deja de ser explotable, un ser humano, se vuelve descartable. Se vuelve descartable. Y del descarte al exterminio hay un paso. Porque cuando el descarte te empieza a joder, es como la basura, ¿viste? Empieza a haber, primero tirás en el tacho, cuando se te llenó el tacho de descarte, y empieza a haber mal olor. Y vos no querés que haya mal olor. Entonces vas y lo incineras. Es decir, hay una lógica que es de la explotación al descarte y del descarte al exterminio, que es una lógica que llevó a masacres en el planeta, que siguen existiendo hoy, pero que se pueden profundizar. Digamos, esa es la verdadera distopía. La distopía es si la lógica de la explotación y el descarte termina en exterminio, o si se la puede frenar y convertirla en una lógica de integralidad donde la dignidad de cada ser humano sea respetada por el solo hecho de haber nacido en este planeta. Digamos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el humanismo básico con el que nosotros combatimos. No es un humanismo antitecnológico, todo lo contrario. De hecho, con el desarrollo científico-tecnológico, que las necesidades básicas de todos los seres humanos del planeta se satisfagan, está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina. Yo pienso lo mismo. Y es como el foco de la producción tecnológica mira en cómo hacer software para hacer mejor software y en la rentabilización de eso. Cuando tenemos la tecnología para atacar los dramas de urgencia de la pobreza estructural que hay en el mundo, se podría... Bueno, yo he trabajado en temas de ingreso básico con cripto y es como... Hay una mirada política ahí que está ausente que hace que hoy todo lo que sea tecnológico se mira desde una lógica, como decís vos, capitalista. Y
Y lo que me aterra un poco es que Argentina encumbra un Javier Milei en su proceso existencial de desarrollo de nación. Como que no... A veces éramos el país de la justicia social ¿no? Y que tenía una mirada de inclusión y de apertura al mundo y de refugio. Y de repente ahora estamos en una situación ideológica muy, muy distinta. Yo creo que ahí confluyen dos fenómenos. Uno más inmediato, que es la frustración de muchos años de predicar la justicia social y practicar la injusticia social. Entonces, bueno, me está cagando. Como dijo el otro día, le estamos afanando los chorros, ¿viste? Sí. Bueno, a ver, me está diciendo justicia social y tengo más pobre de lo que había cuando se fue Macri. Eso, gobierno de Alberto, fue eso. Fue una frustración gigantesca. Gigantesca. Desde un planteo, desde un sistema de valores que pone la justicia social en el medio. Vos pones la justicia social en el medio y terminás haciendo otra cosa, la frustración que generás es gigantesca. Por otro lado, la frustración con una idea de Estado que a los pibes durante la pandemia les dijo: no te puedes ir de viaje de egresados, no puedes ir a ver a tu novia, no puedes ir a jugar a la pelota. Y la verdad es que el Estado que te cuida, y bueno, por ahí es verdad, efectivamente había que tomar medidas de cuidado, pero te cagó la vida. Se enojaron los pibes. Te cagó la vida. Y también el discurso recurrente del Estado presente, cuando todos los que tenemos algún vínculo directo con la educación pública, la salud pública y la administración pública, sabemos que eso no está funcionando bien. Que no está funcionando bien porque viene de un proceso de degradación muy largo. Entonces, hay un primer elemento ahí que es la frustración con un paradigma justicialista en el mejor sentido de la palabra, es decir, justicialista como una doctrina que pone en el centro de la justicia social, una frustración con algo que se dice pero no se hace, pero algo más profundo también, que tiene que ver con lo que seguramente vos hablás en el libro, que hay una transformación en el modo de producción que nos tiene que hacer, nos tenemos que cuestionar qué quiere decir la soberanía política en el siglo XXI, qué es la independencia económica en el siglo XXI. Ya con la cuestión ambiental teníamos un primer pantallazo, es decir, vos no vas a resolver desde un Estado-nación el calentamiento global. No se puede. Es un problema internacional. Es un problema que no se puede resolver a escala de un solo Estado. Ahora, con las nuevas tecnologías, vos podés resolver a escala del Estado-nación, tal como lo conocemos, la regulación, por ejemplo, para que no haya las criptoestafas de Milei, o para que no se use para el narcotráfico, o para que los motores de la inteligencia artificial no se choreen la producción del CONICET sin poner un mango. Entonces, eso, y vos podés resolver desde la estatalidad actual que tenemos las cuestiones básicas como poder trabajar, poder descansar, poder buscar la felicidad, o hay que repensar un poco eso. Entonces, la falta de esa reflexión hace que venga cualquiera con esta idea schumpeteriana, ¿viste?, de la destrucción creativa, y venga y diga: no, todo esto está mal, hay que hacer mierda todo, yo voy a venir a inventar la rueda. Y es algo que el Papa hubiese llamado los salvadores sin historia. Lo he escuchado decir eso al Papa. Eso es interesante. Ojo de los salvadores sin historia, advirtió sobre eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay que tener mucho cuidado con, incluso en los sectores de la oligarquía tecnológica, la gente que se cree que inventó la rueda. Lo puedo decir de mi amigo Galperin. Él cree que inventó la rueda. No es que nos miente. Él en su cabeza piensa que inventó la rueda. Todo el mundo se lo dice. Que inventó el e-commerce. Claro, y todo el mundo le dice: sos un genio, inventaste el e-commerce desde un garage. Primero, es el garage de la fábrica de Papi. La fábrica de Papi, que es la principal curtiembrera del mundo. Que además es la responsable del 70% de la contaminación del riachuelo y de cagarle la vida a millones de personas que viven en la cuenca Matanza de Riachuelo. Primero, no era el garage de Bill Gates. No nos mintamos. Segundo, no inventaste la rueda. La salada también existe y es un marketplace, y eso existe básicamente hace varios miles de años. Pero esa cosa prometeica de inventé la rueda es muy parecida a la motosierra. Tiene muchas cosas en común con la motosierra, ¿no? Venimos los salvadores sin historia. Tiene mucho en común con el pensamiento transhumanista de Silicon Valley, que es: venimos a inventar la inmortalidad.
Pero sí, lee la Biblia, ¿viste? Ya la inventaron antes que vos. En la Edibordial mencionaste a Bannon, Sí. que fue como llamativo para los que estamos prestando atención, porque Bannon, yo por ahí, para hacer una analogía mal y pronto con Argentina, lo veo como parecido a Agustín Laje, ¿no? Como un pensador conservador de ultraderecha. Eh, No es una mala analogía para mí la que haces. A ver, incluso por ahí se interpretó mal. Yo no soy banonista. Porque, a ver, aclaremos, está la interna dentro del Sí. Partido Republicano entre la línea Elon Musk transhumanista Peter Thiel, donde es la tecnología viene a resolverlo todo, y está la línea más conservadora del suramericano evangelista, línea Bannon. Ya, yo diría, a ver, hay... en un momento yo planteé el humanismo. Mm, El humanismo puede ser interpretado de muchas maneras, ¿no? Pero vamos a utilizar otro término, porque desde luego es deshumanizante cualquier persona, dirigente o proceso político que acepta como natural meter un montón de gente en una cárcel rodeada de caimanes, diciendo si salen se van a comer los caimanes. Es medieval No, eso. muy humanista eso no Sí, es. es medieval, ¿no? sí. Digamos, estás mandando un mensaje de deshumanización. Mm, No es, ni siquiera es un problema de seguridad de las fronteras, que eso es otra Mm. discusión. Es un problema de deshumanización. Hay personas que no tienen valor por su dignidad humana. Ahí ya está, ya no estamos de acuerdo. Hay personas que tienen parásitos mentales, que son parásitos. Bueno, por eso. Y tenemos sus versiones en la Argentina. Mm. Entonces, en eso hay una, si se quiere, una desviación ética inaceptable, tanto en los planteos de Bannon como en los planteos del transhumanismo de Silicon Valley. Es decir, que hay gente que no vale por su dignidad humana, o porque son migrantes, o por la razón que fuera. Pero aún dentro de esa deshumanización, hay planteos que son muy importantes y muy interesantes de escuchar, que tienen que ver con si puede existir una suerte de estado apartheid, que es el mundo Silicon Valley, que desarrolle sus propias reglas, que se autorregule y que a partir de eso diseñe el futuro del resto de la humanidad. Mm. Que es un estado apartheid plutocrático, es decir, donde no hay absolutamente ningún control democrático. Y escapista, ¿no? Las reglas no aplican a ellos y siempre van escapando al punto tal que se van a Marte. Exactamente. Y que eso tiene que ver, ¿por qué Peter Thiel dice que Greta Thunberg es el anticristo? Las definiciones más interesantes del 2025. Esa lo vi la nota del New York Times. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué representa Greta Thunberg para él? Porque vos decís Greta Thunberg, pero es una activista joven con autismo que está en un barco en el Mediterráneo. Una chiquita Es el de anticristo. 18 años. Flaco, vos Sí. sos un multimillonario. ¿No serás vos, Peter Thiel, el anticristo? Claro. O sea, tenés más cara de anticristo vos. No, porque para él representa, no lo woke y todo eso, que es una discusión aparte, para él representa la regulación. Mm. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo Greta Thunberg? Que Dice- frena el progreso tecnológico. Exactamente. Lo que él llama el estancamiento, el stagnation. Hay gente como Greta Thunberg que dice no puede haber emisiones de dióxido de carbono por encima de tal cosa porque vamos a tener tales problemas. Mm. Bueno, hay un consenso científico bastante generalizado en que eso es verdad. Mm. No puede haber emisiones de dióxido de carbono. Y después otro tipo de regulaciones. Es cierto que en el siglo XIX, o con los nazis de Mengele, la ciencia avanzó, entre comillas, agarrando gente, indigentes, ¿no? Viene un tipo, viene Sturzenegger con un micro, levanta a la gente que está viendo en la calle, la lleva a un laboratorio y le empiezan a diseccionar el cerebro. Y capaz que avanzás más rápido en el Neuralink haciendo eso. Mm. Y no, ¿viste? Mm. Ya pasamos esa historia y no la queremos repetir. Entonces el anticristo es la que le dice, no puedes agarrar indigentes y cortarles el cerebro para acelerar tu proceso tecnológico. Ese es el aceleracionismo malo, digamos. Y no puedes hacer mierda. Entonces se sienten frustrados. Mm. Es posible construir, o sea, representás en Galperín un montón de miradas, ¿no? Pero ¿es posible construir un país sin los galperines también? Porque en algún punto esos empresarios que generan inmenso valor, generan inmenso trabajo, Mercado Libre se volvió el unicornio más grande. Yo te tomo que es un gran supermercadista, ¿no? Es Coto on steroids. Probablemente Sí. no hay innovación tecnológica, Diría, no hay una nueva rueda. Pero más que Coto es el Gordo Castillo. El de la salada es el Gordo Castillo de la salada, porque vos ahí, en Coto no sé si conseguís mercadería robada, autopartes, celulares choreados. En
Mercado Libre los conseguís. Bueno, pues tratan de hacer cosas para prevenir eso. Está bien, si querés, lo prevenís, digamos. Pero, pará. ¿Esto qué quiere decir? Yo no estoy criticando a Mercado Libre, estoy criticando a Galperin, a la filosofía galperiniana, al galporonguismo, digamos, Sí. a la oda a los Galperin. Yo, cuando cerraron 3 ferias que están en La Salada, que es un barrio en realidad La Salada, yo defiendo a los laburantes de La Salada. Y si quieren cerrar Mercado Libre, voy a defender a los laburantes de Mercado Libre y a la empresa, Mm, no a la filosofía del empresario. El tema es que si la pegaste económicamente y sos multimillonario, eso no te hace ni más lindo, ni más bueno, ni más inteligente. Te hace multimillonario. mm, Entonces, cuando parado sobre millones y millones y millones de dólares, querés pontificar porque tenés razón, porque sos exitoso, yo te digo, y mirá, sos exitoso en un plano de la vida. Puedes tener razón en algunas cosas, puedes tener expertise en algunas cosas, pero no podés venir desde tus millones de dólares a imponer tu visión del mundo. mm. Porque hay gente que no tiene millones de dólares, pero en algunas cosas entiende un poquito más que vos. ¿Te juntarías con él a tener una charla tete a tete? Obviamente que sí. Mm, Obviamente que sí. El que no va a querer es él. Yo no lo bloqueé de Twitter, él me bloqueó él. O sea, el que no se banca la discusión es él. mm, ¿Por qué? Porque es muy jodido para tipos que tienen ese nivel de prepotencia mm, que alguien que no está en el estrato social de los billonarios le diga algo. Se ponen del orto, putean y te bloquean. Bueno, es una conducta. Vos ves y decís, esta gente con tanta plata, se enoja tanto. Están frustrados. ¿Y sabes por qué están frustrados? Porque todavía existe algo llamado democracia, que funciona bastante mal, que les dice, no podés hacer lo que se te canta a las pelotas. Mirá, el QR tiene que ser interoperable. mm. Yo tengo que poder usar el QR con modo y con marcado pago. ¿No te gusta porque querés tener un monopolio? Jodete, porque la gente tiene que tener la posibilidad de elegir en la libertad que vos predicás si tiene modo o si tiene mercado pago. No puedes imponer una sola billetera para todo el mundo. Entonces les agarra una frustración de que venga alguien que no es multimillonario como ellos y que no hizo una startup que tampoco hizo y les diga algo así. O que les diga, che, no sos más una startup de software. Chau, no entras más en la ley de promoción de software. Ya hiciste mucha. Y encima pagás impuestos en Uruguay. Así que fuera de la ley de promoción de software. Vamos a promover a otro. Yo quiero promover, es más, la profundizaría la ley de promoción de software. Sacaría todos los impuestos. Pero a los que están haciendo software, no un tipo que tiene un marketplace. No al gordo castillo virtual. Son cosas, para mí, de sentido común, que si estuviera Galperin acá, y vamos a suponer que lo hablamos en otros términos y sin chicanas, no puede tolerar. Mm. Ojalá que sí, porque ojalá se pudiera discutir. ¿Por qué nuestra burguesía es porofóbica? ¿O no logramos construir una élite que tenga... Porque siempre se dio esta mirada más cipaya, usando términos jaurechianos, ¿no? De creer que lo de afuera es mejor y no construir como una mirada más nacional desde el punto de vista del empresariado argentino, ¿no? Siempre se dio eso. Yo encuentro casos muy aislados de empresarios que tienen como una vocación por la Argentina y por la construcción de un país, pero son excepcionales en general. Es un problema también de las élites argentinas, es la tilinguería. La tilinguería. Dostoyevsky decía, pinta tu aldea y serás universal. No les gusta su aldea. Es como el nuevo rico aspiracional que quiere imitar el lenguaje del viejo oligarca. O Claro, viejo se quieren aristócrata. parecer. Entonces tiene esa cosa de emulación que lo hace despreciar a su país. Cristina le decía a los gorilas, a los que querían parecerse a los gorilas porque los oligarcas son gorilas, les decía, no sé si orangutanes o algo así. Bueno, hay como categorías, ¿no? Hay como Ahora hay categorías. mandriles también. Pero yo te diría, volviendo un poco al tema de la mirada de la lógica mercantilizante y exclusivamente capitalista en la industria tecnológica. No es un problema de los empresarios, es un problema de la política. Porque el modo de producción es capitalista. Esto es así. Salvo que sea una empresa pública que en nuestro modelo y en nuestra concepción, nosotros no tenemos una concepción estatista, tenemos una concepción de una economía tripartita. Hay mucha gente, y aprovechemos para aclarar, que piensa que sos comunista. Desde la reforma agraria con Echeverre Como decía en adelante. mi ley decía,
Filosóficamente soy anarcocapitalista. Tenía como una diferencia prácticamente. En aquel debate de las A ver, 5 horas. Filosóficamente, soy un comunista cristiano, sí tienen razón. Creo que la tierra se hizo para que todos la compartamos y vivamos en común en ella. Pero eso es una filosofía, una teología, una teleología. Si se quiere. En términos prácticos, yo creo que en la Argentina de hoy, de este momento, hay que reconstruir una economía mixta, donde el sector privado es el motor principal. El sector privado es el motor principal. Ahora, también funciona con algunas variantes el famoso triángulo de Sábato. Vos necesitas el sector científico-tecnológico estatal, CONICET, universidades, Comisión de Energía Atómica, Comisión de Actividades Aeroespaciales, es decir, eso lo necesitas como lo necesitó Elon Musk, que sin los contratos no hubiese sido nada, como lo necesitaron las empresas de las redes sociales, que sin ARPANET no hubiesen hecho nada, digamos. De hecho, las dos empresas de Elon Musk que son rentables hoy en día son Tesla y SpaceX, Sí. que las dos viven en gran medida de subsidios. Pero es que y no podría ser de otra forma, digamos. Entonces, el triángulo de Sábato establece el sector científico-tecnológico, el Estado y el sector privado. Así funciona ese triángulo. Entonces, el sector privado es un motor. Es el principal motor de creación de riqueza. El Estado no solamente tiene una función de regulación, tiene una función emprendedora, si se quiere, como dice Mazzucato, y una función que es indisociable de su propia naturaleza y que en la Argentina la tenemos. O sea, en Paraguay no está, en Argentina sí, que es la formación de los mejores, entre comillas, recursos humanos de Latinoamérica por lejos, que están a la vanguardia tecnológica del mundo y que acá se los maltrata de una manera repugnante. Ya lo hizo Cavallo mandándolos a lavar los platos, ¿no? Y lo hace este gobierno degradando todo lo que, digamos, el CONICET, que como todo debe tener un montón de cosas para corregir, pero que es algo que funciona muy bien y que es admirado en todo el mundo, la Universidad Pública Argentina. Ahora, una economía mixta es el sector privado, el sector público y un sector comunitario. ¿Y el sector comunitario qué significado tiene? Que no puede haber descarte. Que si en algún momento del ciclo económico, que como las criptomonedas, como la Bitcoin, que hablamos recién, viste, que por ahí tienen ciclos de 4 años, bueno, la economía puede tener ciclos de 2, de 4, de 10. En algún momento del ciclo económico, el acceso al mercado formal laboral, como pasa hoy, está cerrado para un sector de la clase trabajadora. La economía comunitaria tiene un rol ahí que cumplir para que no exista descarte. Y en algunos casos también es una forma de vida que muchas personas eligen por encima de una forma de vida que te permita tener mayor nivel económico. Es decir, trabajar. Yo fui muy feliz cuando ahora soy docente, escribo libros, etcétera, pero me tocó 3 años y medio trabajé en una cooperativa de telecomunicaciones. Hacíamos desde traducciones de páginas de internet de Italia, de una gran empresa que no existe más, se llama worldbuy.com, hasta telemarketing. Y éramos 13, 14. Y ganábamos más o menos lo mismo que hubiésemos ganado como empleados, pero éramos muy felices haciéndolo así, como una cooperativa. Era un grupo de amigos laburando todos los días. Bueno, eso puede pasar en el reciclado, eso puede pasar en la industria textil, eso puede pasar en un montón de industrias donde el cooperativista está más o menos en las mismas condiciones que un empleado formal, incluso un poco peor, pero es más feliz. Y yo ya la hice a esta comparativa. No sé si todo el mundo busca la felicidad en esos términos. Hay gente que, por eso, yo creo en la agencia, en la libertad del ser humano. Creo de verdad en la libertad del ser humano. Hay personas que pueden buscar tener más plata y tienen la mirada puesta en eso, y yo no soy quien para juzgar eso. Pero no es mi camino. Y hay mucha otra gente que tampoco es su camino. Digamos, no es que todo el mundo quiere dedicarse a ganar guita. Yo no trato con menosprecio a la gente que se dedica a ganar guita, sí a los que son, viste, tan codiciosos que quieren todo para ellos, no quieren nada para los demás y están dispuestos a matar por plata. Como Karina, digamos. Pero más allá de la política, en la vida cotidiana, por fuera de la política. Eso no me gusta. Pero hay personas que tienen otro proyecto de vida, y ese proyecto de vida es perfectamente compatible con un tercer sector de la economía, que es la economía comunitaria, que hoy existe, pero muy precarizado, ¿no? Entonces, digo, hay 3 sectores ahí. Volviendo a lo que originaba esta digresión, el problema de la orientación únicamente direccionada a la ganancia en la industria tecnológica no es un problema de los empresarios. Es lógico que el CEO tiene que responder a los accionistas, no al pueblo.
Es un problema de la política. Y ahí es donde la política, y ahí entra de nuevo el regulacionismo del ala populista norteamericana, que es, papi, no podés hacer lo que se te canta. Ellos lo hacen desde una perspectiva de derecha. Lo interesante no es que sea de derecha o de izquierda la perspectiva, lo interesante es que haya una perspectiva de alguien diciendo, vos no sos el dueño del mundo. Sigue existiendo algo parecido a la democracia, que es imperfecta, y que tiene que decir hasta acá sí, hasta acá no. Porque la economía digital también es economía material, entonces vos no podés, vos necesitas silicio, vos necesitas coltán, no podés matar niños en Ruanda. Ahora, no digo que esto lo diga Trump, no lo dice claramente, lo digo yo. Si yo fuera Trump, vamos a decir, me pongo en Trump. Soy el emperador de Roma. ¿Tu hija se llama Roma? Bueno, soy el emperador de Roma. Y necesitas coltán, pero no puedes matar niños en Ruanda. No se puede. Así que vamos a bajar un poquito los humos con el coltán. Vamos a ver el tema del silicio. Digo, establecer pautas en la que el bien común tenga algún lugar en el proceso económico, digamos. Y hay, insisto, la inteligencia artificial ayuda mucho a eso. Porque una persona, un ser humano, un individuo o un grupo de individuos no pueden procesar como un GPU. Procesamos como un CPU. Entonces, si vos tenés el desarrollo tecnológico que hoy tenés, podés tener una mirada global, integral, de un montón de aspectos y de externalidades negativas que generan algunos procesos económicos, ¿no? Y eso hay que ponerlo, mirá, en la educación, por ejemplo, ¿no? Para hacer un seguimiento del funcionamiento de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Yo soy candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Bueno, quiero hacer un seguimiento muy, muy exhaustivo de lo que pasa, de cuántos kilos de carne comen los chicos por mes, el peso y la talla, el nivel académico. Como cuando hiciste la vectorización de los barrios humildes. Exactamente. Nosotros hace 10 años hicimos una georreferenciación de 6.000 barrios populares con mucha menos tecnología de la que había ahora, con software mucho menos potente, sin inteligencia artificial. Bueno, quiero hacer eso en todas las escuelas públicas, que esté absolutamente, digamos, registrado. Bueno, hoy tengo herramientas que me pueden dar un mapa de calor de dónde hay que intervenir más, dónde hay que intervenir menos, de cuáles son los pibes que tienen problemas de salud mental, de dónde hay escuelas donde hay un déficit en determinada materia. ¿Cómo no lo vamos a usar? Tener los datos es imprescindible para poder tomar las decisiones. Tener los datos, tener un análisis de esos datos que no requiera a 10.000 analistas, sino que se puedan analizar a partir del desarrollo de la inteligencia artificial. Pero ¿cómo no lo vamos a hacer? Si eso le puede resolver, podemos resolver el problema más grave que tiene este país, el más grave de todos los problemas, que es lo que está pasando con los niños, las niñas y los adolescentes. Sí, es extremadamente urgente. Bueno, tenemos las herramientas para hacer eso hoy. Tenemos las herramientas para ver cuáles son los pibes que necesitan o apoyo académico o apoyo alimentario de manera focalizada, porque no puedes hablar de generalidades. Uno hace una política universal, que está muy bien, cuando no tiene capacidad de focalizar. Claro. Porque es tanta la demanda que decís, bueno, está bien, para todos lo mismo, porque no puedo ver si vos tenés esta necesidad específica o vos tenés aquella necesidad específica, si vos tenés necesitas comprar alimentos o necesitas comprar útiles. Hoy lo podemos hacer. Hoy podemos saber cómo direccionar la inversión pública en las escuelas, como dice la ley de educación, donde hay mayores dificultades. Pero, y además, a ver, nos juntamos vos y yo, llamamos a 5 ingenieros y lo hacemos en 10 días. No es hacer un reactor nuclear. No. El otro día te vi en lo de Pedro Rosenblatt pidiendo en gran medida a la tropa propia, ¿no?, que apoyen tu lista. ¿Qué le dirías a los que hoy no te apoyan? ¿Cómo? Porque eventualmente hay que pensar en toda la sociedad. Y hay un sector, yo creo que vos tenés una percepción muy, muy potente entre, creo que quienes te conocemos, donde te vemos y sabemos cómo sos, pero yo de repente tengo un montón de amigos míos de mi sector de la vida social y demás, que son más críticos tuyos y que me dicen, no, pero es un chorro, roba, ¿viste? El otro día te escuché en lo de Duca dar una definición sobre por qué la derecha te dice eso. ¿Qué les dirías? ¿Cómo hace Juan Grabois para atraer capitales? Mirá, a ver, lo primero, yo estoy seguro que tus amigos saben que yo no soy chorro.
que tienen otros problemas conmigo. Y que es un subterfugio. Es un subterfugio. Es decir, es chorro, es un subterfugio. Tienen otros problemas conmigo. No les gusta como pienso, no les gusta lo que hago. Pero ese es un subterfugio. Es como, a ver, es como si yo dijera, mis contradicciones con mi ley es por la criptoestafa. No, no son por la cripto, son anteriores. Es porque Españolo. La criptoestafa lo prueba. La criptoestafa prueba que el tipo es un delincuente. Que es un corrupto. Pero yo, antes de saber que era corrupto, cuando no pensaba que era corrupto, ya pensaba que era mi adversario y mi enemigo político. Y no decía, esto es porque es corrupto. Podía perfectamente no ser corrupto y tener ideas que para mí fueran absolutamente destructivas. De hecho, tuviste un debate de 5 horas con él, que es para mí el mejor debate televisivo de todos los tiempos. Bueno, entonces, y en ese momento, y hasta que empezaron a saltar estas cosas, yo no pensaba que era corrupto. Yo pensaba que era un tipo con ideas muy dañinas para el país y muy deshumanizantes y las combatía políticamente. Yo creo que los que dicen que yo soy chorro, muchos, algunos pueden estar engañados, los que dicen que yo soy chorro, en realidad tienen otro problema, que tienen una cosmovisión distinta, que hay una, como vos dijiste, una aporofobia muy sutil y muy encubierta, que esto yo ya lo vi varias veces, ¿no? Pasa en Mar del Plata, por ejemplo. En Mar del Plata agarran a la gente que está viviendo en la calle, les pegan, los meten a un patrullero y dicen, acá sacamos a los fisuras que maneja Grabois. El señor de Mar del Plata, el intendente, sabe que yo no manejo fisuras. Lo dice para hacer propaganda. Claro. Como yo no le contesto, a las 2 semanas hace lo mismo, pero ya no dice Grabois. ¿El problema qué era? El problema lo tienen con la gente que vive en la calle. ¿Por qué? Por lo mismo que te decía. De la explotación al descarte, desde el descarte al exterminio. Ven ahí descarte y no se les ocurre mejor idea que meterlos en un patrullero o pegarles. Entonces, creo que hay algo de eso en el fondo, ¿no? Que hay una cosa en el fondo de que, a ver, yo no tengo ni la bola de cristal, ni tengo la verdad revelada de cómo se resuelve el problema de la exclusión social ni en la Argentina ni en el mundo. Pero creo que es un problema de cualquier persona que se preocupa por su país. Si a vos tu país te chupa un huevo, y para sentir menos culpa de eso necesitas decir que todos los políticos o todos los que nos preocupamos por ahí somos chorros, no te voy a convencer. No te voy a convencer. Ahora, si vos mirás un poco adentro tuyo y decís, che, ¿de verdad pienso que Grabois es chorro? En realidad, algo de lo que está diciendo me rompe las bolas porque choca con mi forma. Me incomoda. Me incomoda. Bueno. Entonces, yo la verdad no sé cómo convencer a alguien de que me vote. Yo soy lo que soy y tengo las ideas que tengo. Y sí, creo que conmigo como presidente vendrían muchísimas más inversiones con Milei, que no vino ninguna. O sea, entrega, no quiero ser grosero, entrega lo que ya sabemos. Su obsesión con los mandriles. Sí, no quiero entrar en su obsesión de masculinidad frágil. Entrega lo que tiene, entrega al país. Y su amigo Elon Musk, perdón, ¿cuántos dólares puso en la Argentina? Yo no vi uno, ¿eh? Todavía no hay Teslas dando vueltas. No hay Tesla, no hay un Tesla. De algunos. Capaz que hay alguno, pero importado, digamos. Sí, pero acá no fabrica ni el pirulín del Tesla. Nada. El litio, algo. Por eso. Entonces, no es un modelo sustentable de inversión productiva. Es un modelo financiero rentístico, digamos, ¿no? Y algo que. Y de choreo. O sea, de acumulación económica, digamos, de penetración de la narcoestructura muy grande, digamos, una penetración política que nunca había en la Argentina. Lo de Spert no es tan escandaloso como lo español, que dicho sea de paso, son muy amigos, íntimos amigos ellos. Se vio por todos lados eso. Intimísimos. Innegable. Intimísimos. Que lo desconozca como amigo, habla muy mal de él. Habla muy mal de él, sí. Intimísimos amigos. Y entonces comparten muchas cosas. Pero Spert es un tipo que fue financiado por un narcotraficante que está con domiciliaria en Viedma y con un pedido de extradición de la Corte del Distrito de Texas desde hace 4 años, que lo vienen tapando en la Corte Suprema para que no lo extraditen, porque si el tipo habla, se cae medio gobierno. Fred Machado. Todo eso está interconectado. Es decir, hay un nivel de penetración del crimen organizado dentro de la política
que es problemático, que hay que combatirlo y que está un poco a la luz del día. Yo creo que ninguno de los que va a votar a Spert piensa en su fuero íntimo que yo estoy vinculado al crimen organizado y me financio con eso. No creo que nadie pueda pensar eso, la verdad. Ahora, y capaz que dicen, che, puede ser que Spert sí, pero me gusta lo de cárcel o bala. Y porque la afanan el auto. Porque la afanan el auto, etcétera. Yo eso le diría, mira, un tipo gritando cárcel o bala no te resuelve los problemas. Te está mintiendo. Te está mintiendo. Así no va a resolver el problema de inseguridad. No lo va a resolver así. No puedes esperar que salga un jardín de rosas cuando la escuela se cae a pedazos o cuando, para darte un ejemplo bien del conurbano, digamos, hay una autopista que es la autopista Perón, que es el cuarto cordón del conurbano, que faltaba, no sé, un año para terminarla, iluminada. Bueno, la dejaron tirada la obra y no está iluminada, faltan tramos y te van a ir a chorear. Sí, está regalado, es una zona liberada. Pero ahí sí, no es un problema de meter cárcel o bala, es un problema de terminar la ruta, poner las luces y hacer las cosas como corresponde. Además de los problemas sociales estructurales que existen y además de que efectivamente las fuerzas de seguridad tienen que trabajar mejor, para lo cual por lo menos hay que tratarlos también como seres humanos, porque son pibes que los traen del Chaco a pegarle a los jubilados y a los discapacitados por 700.000 pesos por mes. Es decir, de ahí tampoco va a salir un jardín de flores. Digo, las cosas tienen una complejidad que vomitando tu frustración a través de la porofobia o el deseo de lastimar al que sentís que te lastima, y que a veces de verdad te lastima, no lo vas a resolver. Digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco la discusión política. Y después, en términos de las inversiones, para el verdadero desarrollo de la cuarta revolución industrial en la Argentina, por lo menos, eso habría que decírselo a Milei y a toda su troupe, hay que calentarse un poco en estudiar esto. No te digo que tenés que ser un experto. Hagan un reel con eso, por favor. Caliéntense en estudiar esto. Entiendan la diferencia entre un CPU y un GPU. Sepan lo que es un data center. Sepan lo que es la minería de cripto. Sí. Alfabetización digital. Bueno, pero vos dirigente, digamos. Después pidámoselo claro. a los pibes. Sí, pero el dirigente. Yo hay un nivel de... Lo he visto en el Congreso Nacional este año con el caso Libra, que fui 2 veces a declarar al Congreso. A mí lo que me generó como un shock así muy íntimo, muy personal, era darme cuenta que no hay gente en la sociedad argentina que pueda explicar con rigor y con datos. Somos muy poquitos, casi que nos conocemos entre nosotros, y de repente sentí como el peso de una responsabilidad de explicar lo que para algunos es extremadamente evidente, pero ninguno de los 257 diputados estaba mínimamente alfabetizado para entender eso. Bueno, te puedo asegurar que Itaí Hackman sí, ¿eh? Itaí sí, Itaí y algunos, Oscar Agos Carreño, te puedo mencionar algunos, Juli Estrada, que hicieron un trabajo de entender, de formarse, de averiguar, de leer. Claro, a ver, porque si vos no te... Yo tengo todo un pasado con la tecnología. A mí siempre que me gustó andar por los márgenes de la sociedad... Vos sos hacker. Y bueno, a los 17 años estaba en el bar 2600, que era la frecuencia con la que se hackeaban los teléfonos en esa época. Somos de la misma generación, entraban las BBS, Pero más allá de que yo tuve una juventud metida en eso, después la vida me fue llevando para otro lado, y ahora tengo que sentar el orto y estudiar. Tengo que leer, tengo que escuchar lo que dice... La formación es permanente. Bueno, entonces, si vos querés gobernar y sos el modelo del progreso industrial, tecnológico, económico, la verdad que tenés que saber un poquito cómo funciona. Un poquito. En un gobierno de Grabois, ¿cómo se combate la corrupción? Insisto, acá voy a volver con otro tema. La corrupción es un significante vacío. Hay distintas formas de corrupción. Pero vamos a hablar de la más obvia, que es como lo de Españolo. Coimas con medicamentos. Sí, coima, 8%. Coimas con la obra pública. Sí. Es decir, siempre que hay que comprar algo, yo soy el que compra, ¿no? Yo soy el gerente de la empresa. No soy el dueño de la empresa. Tengo que comprar un montón de termos. Bueno, entonces puedo tener la tentación de decirle al tipo, en vez de cobrarme 10, cobrame 11 y me quedo con 1. Eso es lo mismo que pasa en el Estado. Saquemos la parte moral del asunto y vamos a la parte práctica. ¿Cómo con el nivel de desarrollo tecnológico de la informática y la inteligencia artificial no vamos a poder tener un sistema de compras estatales
razonablemente integrado. Mirá, este gobierno cada vez que salta un escándalo de corrupción, cuando se choreaban los alimentos, con esto, dice, hacemos una auditoría. Tienen como esa, entonces, como dice, auditoría y desapareció el problema. Y hay otros más de el campamento nuestro, son cagones. Dicen, bueno, armemos un proceso de licitación que en vez de tener 20 pasos tenga 38. En la provincia de Buenos Aires, no estoy criticando al gobernador, ni mucho menos, esto es precedente al gobernador. Para llegar a una licitación, son 36 pasos, es el juego de la oca. Son todas cosas que se hacen para decir que estás evitando la corrupción. Primero, no evita la corrupción y entorpece el funcionamiento del Estado. Vos, para hacer una licitación y controlar que cada tornillo no se pague un centavo más que el centavo del mercado, ¿no tenés herramientas tecnológicas? Pero obviamente que sí. Ahí la inteligencia artificial es una gran aliada y blockchain otra, si se to- usa bien, ¿no? Totalmente. Entonces, vos tenés, pero es un tema de administración pública que también no tiene la complejidad de hacer el Tronador 3, que tenés que hacer un lanzacohetes, o de hacer el reactor modular Karem, que es un reactor nuclear a pequeña escala. Eso sí tiene una complejidad, muchos años, miles de ingenieros, y lo tenemos que hacer porque también estamos a la vanguardia en tecnología aeroespacial y en tecnología atómica. Pero hacer eso es software. Eso lo podemos hacer tranquilamente. 3-4 meses lo resolvemos y con eso controlar fuertemente la corrupción, esta corrupción berreta de la que estoy hablando. Después hay corrupción de otra escala, ¿no? Cuando vos te endeudás y trabajás para tus acreedores, aunque sea todo legal, es corrupto. Sí, ¿no? Conocemos esa corrupción también. Entonces, entonces vos decís, no, sí, me endeudo con la JP Morgan. Y después vos trabajabas para la JP Morgan y después lo que cobra la JP Morgan de intereses de la deuda. Y aunque esté todo legal, aunque después no te den un vuelto por atrás, sino que sea la famosa puerta giratoria que pasa mucho en Estados Unidos, vas a la JP Morgan, te mandan al Estado, salís del Estado, volvés a la JP Morgan y bueno, llámalo como quieras, pero eso es corrupción. Y a veces le sale más guita al pueblo argentino esa corrupción legal que la del que se queda con un peso de los termos. Bueno, hay que terminar con las dos. Con una se la termina gestionando bien la administración pública, y para eso tenemos tecnología. Y la otra con pensamiento soberano y ético sobre cuál es el futuro de nuestro país. Te llevo al terreno de la geopolítica, para un latinoamericanista como vos. Cada tanto viene como este agite de Estados Unidos hacia Venezuela. ¿Cómo lo ves vos eso? Yo vi un paso que me preocupa, que es empezar a mover armamento, buques, aviones. Porque después, y eso vale si fuera Venezuela o si fuera El Salvador, vamos a decir, donde hay otro polo ideológico. Sí, pero también un muchachito que concentra poder. Pero a ver, busquemos cualquier país, no importa. La CELAC, Latinoamérica es una zona de paz. Acá hace bastantes años que no hay guerra. No queremos que haya guerra. Y no queremos que haya un solo avioncito ni un solo barquito norteamericano en ningún país latinoamericano. Eso no se puede tolerar, sea Venezuela o sea el país que fuera. Te guste más o no te guste más el presidente. Sea un dictador o no lo sea, no importa. Guerra no. Inadmisible. Absolutamente inadmisible. Por eso debería ser una posición unánime. Es la doctrina Drago. Existe hace 110 años. Nosotros queremos ser una zona de paz. Ni guerra entre nosotros, ni invasiones externas. Bueno, entonces ahí sí veo con preocupación eso. Pero, dado que me dijiste, yo estoy en campaña, necesito que me voten, lo ponen en el set. Primero, votenlo a Itay Hatman, que es mucho más inteligente que yo. La vez que hagas una entrevista te vas a dar cuenta. Gran diputado, Itay. Gran diputado. Estudia, que labura. Sí, muy formado. Pero yo voy tercero en una lista. Lista de la que posiblemente no hubiese formado parte si el primero no hubiese sido la persona que es Jorge Tayana, que fue canciller de la República Argentina y que es uno de los tipos que más saben de geopolítica y de geoestrategia, por lo menos en Latinoamérica. Digamos, es un tipo respetado mundialmente por su carrera diplomática
Y entiende qué es lo que pasa en Alaska entre Trump y Putin, entiende qué es lo que está pasando en Venezuela, entiende qué es lo que está pasando en China, entiende cuál es el problema de la importación china de los semiconductores. No es un tipo formado en tecnología, pero sabe la importancia de los semiconductores, sabe la importancia de las tierras raras, entiende de qué estamos hablando. Entonces, en un momento donde tanto la tecnología, en la cuarta revolución industrial, como la geopolítica, tiene una incidencia muy, muy profunda en lo que pasa en la vida cotidiana del argentino. Y vos necesitas un tipo que sepa de geoestrategia. Vos necesitas un tipo que sepa de tecnología, vos necesitas un tipo que sepa de macroeconomía, y necesitas tipos minas que sepan de lo que pasa en el centro y en las periferias. En los barrios populares, donde no hay agua, no hay luz, no hay cloacas, que es donde hay que priorizar la cosa, porque la catadura moral y el nivel de civilización de un país se mide por cómo trata a los últimos de la fila. Totalmente. No por cómo trata a los primeros. Lo importante es cómo tratas a los últimos de la fila. A los pobres, a las personas con discapacidad, a los niños y a los ancianos. Si vos tratás a los últimos de la fila con dignidad, los que están adelante van a estar mejor. Los que están adelante. Ahora, si vos los degradas, se degrada todo. Y los que se degradan más son los que están arriba, porque los que están arriba se empiezan a degradar no solamente moralmente, se empiezan a degradar intelectualmente. Y sí, se radicalizan, se vuelven intolerantes. Cuando vos empezás a festejar que le pegan a una persona con discapacidad y que eso es la libertad, carajo, y sos un empresario y vos lo ves aplaudiendo a Milei diciendo esas cosas, diciendo, digamos, reivindicando la deshumanización. Y decís, bueno, a ver, ese tipo ¿cuánto tiene? Se tendrá un patrimonio de 250 millones de dólares, tampoco es tan millonario, no es Peter Thiel, no, pero tiene mucha plata. ¿Se puede ser tan pelotudo? ¿Era igual de pelotudo hace 10 años? No, se volvió más pelotudo. ¿Por qué? Porque se cebó. Se empezó a cebar. Y se empezó a cebar y empezó a perder las nociones más elementales de educación. Si tuviste la suerte de nacer en una familia que te permitió aprender los elementos más básicos de la civilidad occidental, y los perdés porque viene Milei a decirte que hay que vender órganos y hay que pegarle a la gente que está durmiendo en la calle, sos un pelotudo. No es un problema político, es prepolítico, es preideológico. Ya te estás degradando como ser humano. Y eso es lo que pasa cuando alguien aplaude que se le pegue a la casta de los jubilados o a la casta de los discapacitados o a la casta de los científicos o a la casta de la gente que vive en la calle. Bueno, flaco, ¿no? Ya está. Perdiste. Perdiste vos. No solamente estás permitiendo que le jodan la vida a otra. Vos perdiste. Algo que vale más que la plata, que es que perdiste la conciencia. Siento, Juan, que vos venís a traer también un recambio generacional importante. ¿Cómo percibís que la política está tomando ese recambio, ese emergente de nuevos liderazgos? Porque en algún punto Milei pertenece también a otra época, en sus pensamientos, en sus ideas y en su edad. Y vos sos del 83, como me pasa a mí, que crecimos en democracia. Hay un montón de chicos, estos jóvenes que se entusiasmaron con Milei, siguen entusiasmados. Uno mira, si miramos no sé, los programas que hacen y las cosas que ponen en Twitter, están re en una los pibitos. Y sin embargo Milei no es de la generación de ellos, pero se viene de la juventud, una nueva juventud. ¿Cómo ves ese recambio generacional en la política? ¿Venís a traer algo de eso? Ahí hay que tener cuidado con algo. De nuevo, con los inventores de la rueda. O sea, el trasvasamiento generacional, que es el concepto histórico del peronismo en relación a eso, es una dialéctica entre eso del eternauta de que lo viejo funciona y que también tiene que haber cosas nuevas, ¿no? Y también es una dialéctica entre generaciones. Es decir, ser viejo no te hace malo, ser joven no te hace bueno, ser viejo no te hace tonto, ser joven no te hace inteligente. Entonces, ahora, efectivamente, por una cuestión biológica, tiene que haber recambios, ¿no? Permanentemente. Por eso me gusta estar en la misma lista que Tayana, que creo que tendrá 73, 74, no sé, pero es un tipo que es grande. Experimentado. Que es un tipo que tiene mucha expuesta. Vos podés estar 4 o 5 horas hablando con el tipo, aprendés un montón. Ahora, no es un rockstar como Milei, no es un vikingo como yo. Es Tayana, sí. Es un canciller. Sí. Es un canciller.
Y ahí tiene que haber una dialéctica entre una enunciación potente, como la que puede tener, si querés, desde nuestro campo, Ofelia, o desde el campo libertario, no sé, decime alguno, porque no se me ocurre. El gordo Dan. El gordo Dan. Perdón, Ofelia, no te estoy poniendo el nivel de gordo Dan. O sea, ponele el gordo Dan, ¿no? Para buscar una especie de Ofelia de libertaria. No todo el mundo puede hacer eso, porque si no, de nuevo, es como una banalización de la política y se convierte puramente en espectáculo. Y la verdad, tiene que haber gente que estudie y que sepa hacer las cosas, además de enunciarlas. Hay militantes que son más integrales, pero yo de neurotecnología, de inteligencia artificial, de ciencia nuclear, sé muy poco. Pero tengo compañeros que saben mucho, que saben 10 veces más que yo, pero si vienen acá a un programa, por ahí no les sale hablar. Entonces, tiene que haber una complementariedad de saberes de los sectores populares, saberes de la academia, saberes de la gente que tiene 70 años, saberes de la gente que tiene 20. Escucha a los niños. Vos decías lo de los pibes libertarios. Obviamente hay un núcleo duro, como en todos lados, que es un núcleo duro ideológico que tiene mucho que ver con esto de... ¿Cómo se llama la película que hablaba de los incel, que fue tan impactante? Para mí fue muy impactante verla, que es muy buena. Adolescence. Adolescence, la serie. Se las recomiendo. Bueno, hay todo un fenómeno que es más un fenómeno de la frustración de los varones jóvenes con su vida, con su existencia, etcétera, y que es un tema cultural muy profundo y que a veces esa frustración de un chico de 18, 19, 17, bueno, se plasma en niveles de agresividad en las redes sociales, que a veces llegan a la vida material. Pero después hay otros pibes, que son pibes que juegan un rato al celular, juegan a la pelota, son pibes más, vamos a decir, entre paréntesis, normales, humildes. Yo estuve en una escuela en José León Suárez y esto me quedó muy grabado, porque yo trato de ir a escuchar, porque si no escuchan, no... Y les caía bien Milei. ¿Y por qué les cae mal ahora Milei? Les cae mal porque la criptoestafa, no, chupo un huevo la criptoestafa. Les cae mal porque ellos compraban los útiles y pagaban la SUBE con algo que se llamaba beca Progresar. Y ahora no pueden comprar los útiles y no pueden pagar la SUBE. Y algunos no pueden comer. Y algunos de sus compañeros ya no pueden ir más a la escuela. Y esos compañeros que no van más a la escuela, algunos están trabajando en condiciones absolutamente precarias y otros están haciendo cosas cagadas, ¿no? Bueno. Y esa era una beca que no tiene impacto presupuestario. Había 1.800.000 de esas becas, ¿no? Que van desde los 15 hasta los 25 años. La condición es estudiar. Una gran política pública. No era un montón de plata. Era para los útiles, las cosas necesitas para estudiar si no tenés plata. Bueno, se sacaron 400.000. ¿Viste esas auditorías que hacen? Hacemos una auditoría y sacamos 400.000. Sí. Como con las personas con discapacidad que le decían, vos tenés que ir el martes a las 5 de la tarde y vos veías una fila de gente sin brazos, sin piernas. Decías, no se puede ser tan hijo de puta, la concha de tu madre. O sea, por lo menos calentate y anda vos. Bueno, sacaron 400.000 becas. Y el valor real de la beca, ahora la beca ya está en 30.000 pesos. O sea, es menos de una semana, 2 días de comida. Digamos, 2, 3 días de comida, no más que eso. Entonces los pibes estaban con bronca porque les habían sacado lo que les daba la posibilidad de, en este mal contexto argentino y mundial, poder estudiar a ellos, poder ir a la escuela. Entonces hay una combinación de factores, algunos son culturales, otros son materiales, otros son económicos, por los que yo creo que este gobierno, o se va en helicóptero, o se va en patrullero, o se va cuando termine su mandato, pero se cae. O sea, se cae, no se consolida como una identidad, una identidad política, este tipo de forma malvada de ser neoliberal. Pensamiento neoliberal, que no es lo mismo que el liberal, va a seguir existiendo y está muy bien que sea así porque tenemos que ser una sociedad plural, pero esto que está ahora, ojalá sea lo antes posible por las formas constitucionales que corresponden, pero ojalá sea lo antes posible porque 2026 queda lejos y la verdad yo creo que amerita un juicio político a este señor. ¿Hay algo que rescates? Por ejemplo, la baja de la inflación, el ordenamiento macroeconómico. A ver, hay una cosa, Santi, que a mí me parece, no es un problema ideológico, es no ser pelotudo. Es obvio que hay que tener superávit fiscal. Es obvio. Que un año no puedas tener superávit fiscal porque pasó algo, una pandemia, qué sé yo.
o que estés un puntito abajo porque hiciste una inversión muy importante en un plan de infraestructura, pero lo vas a recuperar el otro. Ahora, hacer una oda al déficit fiscal es una pelotudez. Eso, o sea, yo no sé a quién se le ocurrió esa idea y quién en algún momento nos hizo creer o le hizo creer a alguien que el Los déficit... fanáticos del Excel. Una cosa increíble. A ver, pero ¿cómo va a ser mejor tener déficit? Eso no es así. Ahora, yo soy fanático del superávit fiscal. Fanático del superávit fiscal. Ahora, ¿cómo vamos a tener el superávit fiscal? ¿Pegándole a los viejos y sacándole las jubilaciones? No. Hay una forma muy sencilla, que es a los multimillonarios hay que cobrarles más impuestos. Así funcionan todos los países desarrollados del mundo. Empezando por Estados Unidos. O sea, la carga impositiva que tienen los multimillonarios en la Argentina es muy baja. Es muy baja. Y la que tiene la clase media y los trabajadores es muy alta. Entonces, pero eso es una típica trampa del subdesarrollo, porque en el subdesarrollo lo que dominan son las élites. Y las élites económicas son amigotes de los políticos de todos los partidos. Entonces, los multipropietarios, pero no te digo una señora que tiene 4 departamentos, no, el que tiene 70, tiene todo subdeclarado y paga impuestos como si tuviera 7. Bueno, entonces ahí tenés un problema. Por ejemplo, el tema de los Echeverri. El tema de los Echeverri, les aclaro. A ver, estaban cagando a la hermana, les ganamos los juicios y el sobreseimiento por la usurpación está hace un año porque Dolores Echeverri entró por la puerta a su casa. Después, bueno, algunos medios mienten, inventan otra situación. Pero si vos tenés 5.000 hectáreas, yo no te quiero sacar las 5.000 hectáreas, tenés que pagar impuestos por las 5.000 hectáreas como pagan en Canadá, como pagan en Australia. No estoy planteando la socialización de la zona núcleo de la Argentina. Que haya una razonabilidad en los impuestos. No estoy hablando ni siquiera al poroto de soja, a la tierra, al stock tierra. Entonces, no al flujo, al stock. Entonces, bueno, el tema de los arrendamientos rurales en un país agrario como la Argentina, donde el agronegocio es la principal industria, que el dueño del stock, que es un bien natural, se lleve el 50% de la rentabilidad, es de país bananero. Entonces, digo, ahí hay cosas que desde luego hay gente que no le van a gustar. Me entristece que, entiendo que el que tiene 5.000 hectáreas y no quiere pagar impuestos, no le guste. Me entristece que haya gente que tenga 100 hectáreas y piense que lo quiero cagar. No. Es un tema de progresividad de los impuestos. Y ese es un superávit fiscal digno. Obviamente hay que hacer crecer la economía, todas son novedades. O sea, pero el superávit fiscal, el déficit puede ser una excepción, en una situación excepcional. Y el otro superávit del que este gobierno no habla es el comercial. Es decir, vos tenés que exportás más de lo que importás. Si hoy, y a mí me encanta que todo el mundo se pueda ir a Ibiza, a Brasil, etc., pero esa plata que se va no entra. Entonces, si tenés más turismo emisivo que receptivo, tenés un problema en el país. Entonces, yo quiero que cualquier argentino pueda conocer las maravillas que tenemos acá. Tilcara, el mar, la Patagonia, etc. Y bueno, y que alguno se vaya al exterior, pero no que la lógica sea tengo guita, me voy a Brasil. Eso es una falta absoluta de patriotismo. Aparte, tenemos cosas tan lindas en la Argentina que hay que promover el turismo interno y que vengan los brasileros acá, que vengan los yanquis acá, que vengan los noruegos acá, que vengan los europeos acá. No que el dólar esté barato para poder irte a Europa, digamos. Digo, eso tiene que ver con una idea de país, no con meterte en la elección individual de las personas. Yo como proyecto de país, mi proyecto es de superávit fiscal, sí, pero también de superávit comercial. Y para ver superávit comercial hay algunas cosas que yo tengo que promover. Tengo que promover más el turismo receptivo que el emisivo. Entonces va a haber gente que va a decir, pero la puta madre, por culpa de este tipo no me puedo ir 3 semanas a París. No es culpa mía. Es una política de Estado. Pero tenés un lugar re lindo acá en la Argentina para ir. Los glaciares. No sabés la cantidad de franceses que quieren venir a ver los glaciares. Bueno, valorá lo que tenés. Otro ejemplo. Ejemplo pavote, ¿no? Pero que
Los cartones están en el peor momento desde el 2001. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque para vender cartón se tienen que vender cajas. Para que se vendan cajas se tienen que vender las cosas que hay dentro de las cajas. Como nadie está comprando las cosas que hay dentro de las cajas porque bajó el consumo, hay menos demanda de cartón. Pero además, a algún genio se le ocurrió abrir la importación de basura, llamada residuos no disponibles, tiene un nombre técnico, que básicamente viene un fardo donde está todo mezclado, el cartón, el papel, un poquito de banana, etcétera, que te lo tiran por la cabeza de Estados Unidos, o sea, te lo venden a 0.0001 centavo, porque se lo quieren sacar de encima, sobreestoquean la industria, le cagan la vida a los cartoneros y estamos perdiendo divisas con eso. Tenemos déficit comercial por comprar basura. Increíble. Entonces, vos decís, tenés un déficit comercial porque estás trayendo microprocesadores para hacer este proyecto que tenemos de minería de criptomonedas con el venteo de los hidrocarburos de la Patagonia, de la zona de Vaca Muerta. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, obvio. Nosotros ya tenemos un plan para resolver, para aportar con el tema de jubilaciones, que es la minería de criptomonedas con el venteo. Para los que no saben qué es el venteo, es cuando vos haces un proyecto hidrocarburífero, por ejemplo en Vaca Muerta, si vas vos por la ruta, vas a ver un montón de chimeneitas con fueguito. Eso es gas que se pierde. Ese gas se puede transformar en electricidad, en electrones. Si vos pones un data center ahí cerquita y no tenés el costo de transporte de esos electrones, es decir, tenés la energía ahí cerquita y podés hacer cosas piolas. Y una de las cosas piolas es minar criptomoneda, y con ese patrimonio que se crea, con algo que si no se iba a perder, reforzamos el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y aumentamos las jubilaciones. Sube el Bitcoin, mejoran las jubilaciones. Planazo. Si alguien tiene uno mejor, lo puede traer. Hoy esa energía se está perdiendo. No, porque tuve una discusión de si eran Bitcoin. Está bien, traemos una idea mejor. Hoy estamos perdiendo esa energía que se produce con nuestros hidrocarburos. Bueno, a ver, tenemos que traer material para producir eso. Bueno, está bien. Van a tener déficit comercial. Increíble. Por la basura. Tener déficit comercial porque viva la libertad, carajo, es que no haya turismo interno, pero que cualquiera se pueda ir a Brasil y después no poder comprar la comida, ¿entendés? Porque se dan esas paradojas. Sí. Donde vos tenés a gente laburadora, bueno, está bien, pudo conocer Brasil, qué buena experiencia, después te cagás de hambre. Entonces, eso es la falta de proyecto de país. O de un proyecto donde un sector muy pequeño se la lleva toda y el resto vive durante un breve tiempo en un espejismo hasta que se rompe ese espejismo y se cae toda la mierda. Cortita y de cierre. ¿Cuánto falta para que nazca una Argentina humana? Y bueno, el proceso de gestación de un bebé son 9 meses. No faltan 9 meses, falta un poco más. No, creo que existe Argentina humana. Lo que tiene que hacer es multiplicarse y expandirse. Creo que existe en todas las familias argentinas, en algún rinconcito de esa familia, o en todo el amor que hay en la familia. Existe en los barrios, existe en las empresas, está latente. Lo que pasa es que hay que hacer que eso latente se ponga en potencia y se ponga en valor, ¿no? Que se valide y que se valore más eso que solamente la guita, que solamente el éxito, que solamente la imagen, ¿viste? Y que eso se transforme en una estructura socioeconómica para que todo el mundo pueda buscar su felicidad. Pero está latente, ¿no? Lo que tiene que hacer es emerger. Hay que hacer ese paso aristotélico de la potencia al acto, que es el movimiento. Bueno, y ese movimiento tardará lo que tenga que tardar, pero yo soy un optimista en que eso va a suceder y que nosotros podemos ayudar en ese proceso. Juan Grabois, muchas gracias. Gracias, Santi. Esto ha sido La Última Frontera. Bueno, ¿te gustó? Estás subiendo, sigues subiendo. Oh no, te acabas de mal. Crypto, blockchain, metaverse. Así es el mundo en el que ahora me ves. Pero no fue siempre así, antes no sabía ver market a la vista y yo sin internet. NFT, NFT.